con sus ojos. Bueno, mis hermanos, la semana pasada yo comencé un tema que le puse la clave para ser oído por Dios. Hoy yo quiero dar la segunda parte del tema, la clave para ser oídos por Dios, para efectos de la publicación que tenemos todas las semanas. Entonces le ponemos así, la clave para ser oídos por Dios, parte 2. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para ir empezando al libro de los Salmos. Vamos al libro de Salmos, capítulo 40. Wow, hermano, de verdad, hermanos, cuando nosotros resumimos nuestra vida en Cristo, a estas dos cosas, ser oídos por Dios, oír a Dios para ser oídos por Dios, y toda nuestra vida la basamos en eso, hermanos, nos preocupamos por eso, nosotros vamos a quitarnos muchísimas cargas de encima, muchísimas preocupaciones, muchísimas frustraciones. El matrimonio, hermanos, es una sombra, es un tipo, es una figura de lo que debería de ser nuestra relación con Cristo. Y la felicidad de un matrimonio no está en cuántas cosas nos podamos dar, sino más bien en cuánto podamos compartir, en hablar y en que me hablen, en que me escuchen y escuchar. De hecho, esa es una de las cosas que los psicólogos recomiendan para el matrimonio. Oírse, escuchar a ella y que ella me escuche a mí. A eso se le llama comunión, tener comunión. Y hermanos, si no es diferente en nuestra vida con Cristo, ustedes saben que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros no estamos en una relación de noviazgo con Él. Nosotros estamos en una relación de matrimonio con Él. Algunos piensan que la iglesia es la novia. La iglesia no es la novia. La iglesia es la esposa. Porque entonces él no podría tener comunión con la novia. ¿Cuántos creen que los noviazgos, que los novios no deben de tener intimidad? Yo creo que todos los que estamos acá sabemos, o por lo menos, hermanos, aceptamos que así debería de ser. Que los novios se esperan hasta casarse para tener intimidad. Y ya después de casados, ok. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros hablarle a la iglesia de intimidad con Dios? Hay que tener intimidad con el Señor. Si la iglesia es la novia, no, la iglesia es la esposa de Cristo. Y entonces esta relación consiste en oír para ser oído. Y yo creo que este concepto, hermano, no es difícil de entender. Todos nosotros nos enojamos si no nos ponen atención, especialmente en el matrimonio, ¿verdad? Te estoy hablando, le dicen a uno a veces. Te estoy hablando. O le dice en todas las relaciones, el día que se deje de hablar, ese día la relación se cortó. Ese día el matrimonio terminó. Cuando no tengamos la habilidad y la capacidad de hablar, de oír al que me habla y que el que me habla me oiga a mí. Entonces, hermanos, la clave vamos a ver el Salmo primero y después hablamos. Salmo 40. Salmos 40, versículo del 1 al 6. Dice así: además respondió Jehová a Job. No, perdón, estoy en el libro de Job. Salmos 40, versículo 1. Dice el Salmo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó. Qué lindo. Ven, hermanos, como siempre aparece oír, el oír, el oír, el oír. Y se inclinó a mí
y oyó mi clamor. Resultado, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos hoy estarán acá? Estarán atravesando una desesperación, una tribulación, una situación difícil, hermano. ¿Ves cómo necesitas que Dios te escuche? Pero Él no escucha, hermanos, a cualquiera. Aunque pensemos que sí, aunque nos hayan dicho que sí, realmente, hermanos, como lo vamos a ver a través de la enseñanza, ¿a quiénes es que Él realmente escucha? Versículo 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ojo con el versículo 6, que es el que más deseo que usted atesore. Verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Dígale al que está a su lado: necesitamos que el Señor nos abra nuestros oídos. Obviamente nuestro oído natural está bien. Usted me está oyendo. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Nuestro oído natural no necesita en este momento que Dios no lo abra. Obviamente entonces no está hablando del oído natural acá, aunque para Él no hay nada imposible. Sabemos que Él sanaría a cualquier sordo. Por eso es que los milagros que nosotros leemos en los evangelios son, hermanos, son tipo y sombra de lo espiritual, de los milagros espirituales que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos más bien. De la misma manera que hay un oído natural, hay un oído espiritual. Así como el hombre externo tiene un oído, el hombre interno también tiene otro oído. Al Señor, hermanos queridos, no se le oye con los oídos naturales. Por lo menos, sinceramente se los digo, yo nunca lo he escuchado con estos oídos. Pero si usted me pregunta, ¿lo has oído? Claro que sí, claro que sí, claro que sí lo he escuchado. Pero no es con los oídos naturales que oímos al Señor. Para mí es muy peligroso, hermano, cuando las personas están esperando oír al Señor con oídos audibles, porque es muy fácil ser engañados. De la misma manera que el Señor también nos tiene que abrir los ojos espirituales a nosotros. En la Biblia, en los evangelios, las personas lo vieron a Él con los ojos naturales, pero ya no lo conocemos así, dice Pablo. Yo nunca le he visto a Él con mis ojos naturales, pero yo sí le he visto a Él, hermanos. Y seguro que aquí hay hermanos que también le han visto. Y si no lo hemos visto es porque están como un Bartimeo, que lo oía, sí escuchaba, sí lo oía. ¿Se acuerdan? Bartimeo, él oía, él lo oyó cuando pasó al frente. Él escuchó que era él el que iba ahí, pero no lo podía ver. Y entonces nosotros, hermanos, también necesitamos el milagro de que los ojos espirituales se abran para comenzar a verlo. Obviamente mi tema no es la apertura de ojos espirituales hoy, sino que el tema es la apertura de oídos espirituales. Como dice acá el salmista, Él no anda buscando de nosotros, hermanos, los sacrificios que podemos hacer. Él anda buscando más bien, lo que necesita es que nosotros le podamos oír. Por eso dice acá que
Él ha abierto mis oídos para oírle, obviamente. La clave entonces, hermanos, para ser oído es desear. Yo quiero, hermano, yo quiero que usted apunte esto. Yo no sé si usted, hermano, de verdad, no sé. Ojalá que sí. Si para usted es una real necesidad, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de las dos necesidades más importantes que nosotros tenemos? Que no hay necesidades mayores que esas. Eran oírlo a Él y que Él nos oiga a nosotros. ¿Por qué es importante oírlo a Él? ¿Y por qué es importante que Él nos oiga a nosotros? Porque para las cosas materiales, hermanos, respetuosamente lo voy a decir, no se necesita mucho de Dios. Vean, por ejemplo, los cataríes, este país árabe, no creen en Dios. Y mire lo que tienen esta gente, el país más rico del mundo. Todo lo que han hecho sin Dios. Por eso es que les digo, hermanos, que muchos no necesitan, para las cosas de este mundo, no se necesita mucho de Dios. Muchos ateos, hay muchos ateos que son muy prósperos materialmente hablando, que han alcanzado grandes éxitos en su vida. Y entonces, ¿para qué entonces nosotros necesitamos oír a Dios? Necesitamos oír al Señor. Y cuando nosotros, o ¿por qué necesitamos oír a Dios? Porque todas las cosas que Dios hace, incluyendo la parte más importante que Dios quiere hacer, que se le llama el propósito eterno, que es que ustedes y yo y ustedes seamos hechos semejantes al Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, nacimos de papá y de mamá. Nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue el primer Adán, aquel del paraíso, aquel del Edén. Pero ese mismo Adán pecó y perdió la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Y ese hombre dejó de oír a Dios como lo escuchaba antes de su pecado. Y entonces nosotros necesitamos oír al Señor, porque a través de las palabras, del oírlo a Él, es que nosotros vamos siendo conformados a la misma imagen de Dios. Para mí ya es muy difícil hablar de la prosperidad material. Para mí es muy difícil, hermanos, decirles, hermanos, diciembre, hay algo nuevo que viene de Dios para usted, como muchos lo están haciendo. Porque ese no es el mensaje del Señor. Porque eso no fue lo que nosotros perdimos. Nosotros no perdimos ninguna riqueza. Nosotros no perdimos ninguna riqueza material. Todos nacimos sin nada, usted lo sabe. Todos ustedes, yo, usted y yo nacimos desnudos. Desnudos nos iremos. No sé por qué la gente dice, hermanos, que perdimos, que hay que arrebatarle al diablo lo que perdimos. Lo que sí perdimos fue la imagen de Dios, hermanos. Eso sí la perdimos. Y el plan de Dios, el propósito eterno de Dios, es volvernos otra vez a esa imagen y a esa semejanza. Cuando Adán, hermanos, era semejante al Señor, cuando él no había perdido la gloria de Dios, cuando él no había caído de la gloria de Dios, cuando él, hermanos, tenía la imagen y la semejanza de Dios, él oía a Dios en él. Él lo escuchaba. Ellos eran uno. Dios y Adán, Adán y Dios, se lo pongo diferente. Cristo y Adán y Cristo eran uno. Ellos tenían comunión íntima, interna. Inmediatamente que él peca, él pierde esa imagen, él pierde esa semejanza, él pierde esa comunión. Y entonces la venida de Cristo es para volvernos a llevar a nosotros a esa imagen y a esa semejanza. ¿Y cómo es que Él lo hace? ¿Saben cómo lo hace?
con palabras, hablando. Y si nosotros no escuchamos al Señor hablar, entonces nunca, jamás nosotros vamos a ser conformados a esa imagen y a esa semejanza perdida. O estaremos pensando que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, que la humanidad, hermanos, es a imagen y semejanza de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Porque han nacido personas con deformaciones. Han nacido personas, hermanos, con muchas cosas en su cuerpo. Y no podríamos decir, hermanos, que son la imagen y la semejanza de Dios. Ni los muy guapos, ni los muy feos. Sino que la semejanza de Dios es Cristo, que tiene que ser formado en nosotros. Y entonces, la clave para ser oídos, hermanos, es desear. Ahí es donde comienza todo el asunto. Si yo te convenzo hoy, hermano, si usted sale convencido de este lugar y vives convencido toda tu vida, hermanos, de que usted necesita ir de gloria en gloria, siendo conformado a la imagen del Hijo de Dios, y usted dice, yo tengo que ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. De repente, mi hermano, se armó el pleito en el matrimonio. Perdónenme que voy a usar matrimonio, por celos. ¿De qué hablan los celos, hermanos? De una deformación. Aunque hay celos verdaderos, o justos, o correctos, la mayoría de los celos son injustificados. Y por celos hasta terminamos matando. Entonces, los celos en un hombre o en una mujer, en su gran mayoría, son una deformación de la imagen de Dios. Y entonces eso tiene que ser quitado. Si tenemos 20 años de estar en la iglesia, hermanos, y todavía seguimos siendo unos celosos, entonces eso nos dice a nosotros que no hay imagen, que hay una parte en nosotros que todavía no ha sido conformada a la imagen. Ahí se necesita la cruz, ahí se necesita el juicio de Dios, ahí se necesita la muerte. Y entonces, hermanos queridos, ¿cómo es que el Señor nos transforma a nosotros? Por medio de la palabra, de hablarnos. Cuando usted escucha al Señor, el Señor no habla por hablar. El Señor no te va a estar hablando, hermano, de cómo abrir, de cómo ganar el mundo, de cómo levantar una empresa, de cómo tener un gran negocio. Porque volveríamos a lo mismo, hermanos. La lógica, tenemos que entender que hay un montón de cosas muy lógicas. Esas cosas se logran, hermano, con estudios y con trabajo. Y hay mucha gente que han logrado todo eso. Todos ustedes lo saben. Yo quisiera ni siquiera detenerme acá, hermano, pero lamentablemente tenemos un montón de predicadores desde las tarimas, desde los púlpitos, que ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje que ellos tienen. Que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios te va a prosperar mucho. Cuando hablan de bendiciones, hermanos, todas las bendiciones las relacionan con las cosas materiales, aunque Jesús dijo que esas cosas vendrían por añadidura. ¿Sí creen que las cosas vienen por añadidura, hermanos? Amén. Todas esas cosas, comida, bebida y abrigo, dice en el libro de Mateo, vienen por añadidura. Entonces, hermanos, necesitamos oír al Señor, porque cuando nosotros comenzamos a escuchar verdaderamente a Dios, usted va a comenzar a experimentar un verdadero cambio en su vida. Porque así es como el Señor nos cambia. Hace unos meses atrás o semanas, no sé, prediqué un tema que se llamaba Aprendiendo a Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos? Efesios dice que nosotros debemos aprender a Cristo, no aprender acerca de Él, no aprender cosas de Él, sino aprender a Cristo, así dice el libro de los Efesios. ¿Cómo uno aprende a Cristo? Y aprender a Cristo básicamente lo que significa es parecernos a Él, ser como Él. ¿Y cómo es que uno aprende a Cristo? Oyéndolo, hermano. Por eso la necesidad de oírlo. Si usted, hermano, entendió lo que le estoy diciendo, entonces usted, hermano,
va a comenzar a orar diferente de aquí en adelante. Señor, yo quiero conocerte cada día más. Señor, yo quiero ser como tú. A propósito, ¿cuántos quieren ser como Él, hermanos? No nos cerremos en una opinión humana. Es que mientras estemos en la tierra nadie puede ser como Él. Sí, hermanos, desde el punto de vista humano no se puede. Pero ¿qué tal, hermanos, que el Señor nos tome en sus manos y que comience a hablarnos? Era totalmente imposible que Lázaro resucitara, ¿cierto, hermanos? 4 días de muerto. Era imposible. Ya estaba oliendo mal. Pero hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. ¿Ven? ¿Con qué lo resucitó? Con la palabra que sale de su boca. Si usted le dice, Señor, yo quiero ser cada día más semejante a ti, usted se va a comenzar a enfrentar, hermano, o usted va a comenzar a experimentar la palabra del Señor, la confrontación de Dios. Vas a comenzar, hermano, va a venir un juicio a usted, hermano, no un juicio, hermano, de condenación, sino un juicio para muerte, porque tu viejo hombre tiene que morir. Ya no vivo yo, ven, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo. Debería de ser nuestra experiencia. Claro, confesarlo es muy fácil. Que le agarremos el texto bíblico, hermanos, y lo comencemos a recitar, facilitico, hermanos. Hermanos, es que la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hasta le cambiamos, hermanos, el singular para pasarlo a un plural. No dice con Cristo estamos. Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la experiencia suya, Milton. Es la experiencia suya, hermana Cinia. Es tu experiencia. Podemos decirlo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cuando, hermanos, la manifestación de nuestro diario vivir es la manifestación de nuestro yo. Envidia, celos, contiendas, disensiones, codicias, avaricias, chismes, mentiras, y ahí podemos seguir con la lista. Es que cuando ya no vivo yo y vive Cristo, ya eso no está en nosotros. Yo no sé de cuáles cosas usted puede decir, ya eso no está en mí, ya eso no está en mí. Yo era, pero ya no soy. Pero no porque simplemente lo decimos, porque se nos ocurre decirlo, sino que usted dice, wow, yo estoy maravillado con lo que Dios ha hecho en mí, porque yo antes era así, pero ya no soy. Ven, hermanos. Y entonces cuando usted y yo comenzamos a decirle, Padre, Señor, yo quiero ser como Cristo. Señor, yo quiero que tú me transformes a su imagen. Entonces, hermano, usted está listo para comenzar a oír al Señor. Él va a comenzar a hablarte a ti. Él va a comenzar, hermano, a tratar contigo. Y entonces eso lo que va a provocar en nosotros es que nos volvamos cada día más a Él. Y entonces estoy oyendo al Señor hablándome y Él me comienza a escuchar a mí cuando yo también hablo. Tus oraciones van a ser muy diferentes de lo que son hoy. Usted se va a dar cuenta que usted no se va a preocupar tanto por lo que no hay que preocuparnos. Y se va a comenzar a preocupar por lo que realmente debemos de preocuparnos, por ser transformados cada día a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor, porque de eso es que trata el Evangelio. Ok, vamos a abrir otro texto más de la Escritura, otro pasaje. Libro de Eclesiastés capítulo 5. Vamos a Eclesiastés capítulo 5. Versículos, vamos a ver, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios,
guarda tu pie y acércate más para oír. Dígale al que está a su lado, debes poner atención. Debemos tener el oír como prioridad en nuestra vida, hermanos. Cuando usted, hermano, se acerca al Señor, porque la casa de Dios hoy no es este edificio. Esta no es la casa espiritual. Por ahí, hermanos, un día escuché a alguien decir, voy para mi casa espiritual, pero llamaba casa espiritual al edificio. Voy para la casa del Espíritu Santo, dijo otra persona. Pero esa, hermanos, el edificio feo o bonito no es la casa espiritual ni es la casa de Dios. Este auditorio, gracias a Dios que lo usamos para esto, para edificar, para que el Señor haga una obra con nosotros, pero esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es donde mora Dios. Y entonces en este caso, usted es la casa de Dios, yo soy la casa de Dios, pero en sí, hermano, la casa que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se refería a Él mismo. Y entonces nosotros, hermanos, si estamos en Cristo, debemos de preocuparnos más por oírlo a Él. Eso es lo que dice acá Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. A veces pensamos, hermanos, que a Dios lo agradamos cuando nosotros hacemos sacrificios físicos. Hay muchas cosas que las personas hacen para tratar de ganarse a Dios. A Dios no lo podemos ganar, hermanos. Nosotros tenemos que oírlo a Él. Necesitamos escucharlo a Él. Qué lindo un montón de hombres y mujeres desesperados, digo yo, por desear oírlo a Él hablar, por escucharlo a Él. Por eso fue que el apóstol Pedro en una ocasión dijo, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a los apóstoles, si ustedes quieren irse, váyanse? Porque toda la multitud, hermanos, que él había alimentado allá con panes y peces, hermanos, lo estaban buscando por los panes y los peces. Entonces Jesús les dijo que fueran a trabajar, que trabajaran por la comida. Y entonces desde aquel día, aquella gente dejó de seguirlo. Ya no lo querían seguir porque Jesús les dijo que el verdadero pan del cielo era el que el Padre les había dado y que ese pan era Él y que tenían que comerlo. Y entonces a la gente le pareció raro eso y dijeron, ¿cómo nos vamos a comer nosotros al Señor? Y entonces ya no dejaron de seguirlo porque tomaron esas palabras como locura. Y entonces los apóstoles, Jesús volvió a ver, hermano, ya la multitud que había a la par de él ya no estaba. Todos se habían ido, solo estaban ahí los 12 apóstoles. Y Jesús se vuelve a los 12 y les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Quieren irse ustedes? Entonces Pedro, hermanos, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? No, ¿a dónde iremos? No, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras. No hay quien tenga palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras. ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos a ir donde, respetuosamente voy a decir esto, nos vamos a ir a escuchar el Papa. Nos vamos a ir a escuchar, hermanos, al profeta aquel o al otro profeta. Nos vamos a ir a escuchar, hermanos, al hombre aquel o al otro hombre. Sí, yo creo, hermanos, que algunos hombres Dios habla a través de ellos. Sinceramente, hermanos, todos los predicadores tenemos tres necesidades. Si usted, hermano, también le quiere servir a Dios predicando, entonces usted hay que añadirle una necesidad más. Necesidad número uno, oír a Dios. Necesidad número dos, que Dios me oiga a mí. Y necesidad número tres, que Dios hable a través de nosotros. Qué lindo que Dios comience a hablar a través de cada uno de ustedes, hermanos. Entonces la gente que escuche tu voz, pero es tu voz, pero no es tu palabra, es la del Señor.
esa persona también va a comenzar a ser, hermano, compungida, transformada. Esa persona va a desear también conocer al Señor y oír al Señor y caminar con el Señor como lo estás haciendo, como usted lo está haciendo. Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ven, hermanos, la importancia de ser oídos por Dios? ¿Ven la importancia que tenemos nosotros de ser escuchados por Dios? Solamente, hermanos, le concede Él las cosas a los que Él escucha. Y le voy a decir algo muy serio, hermanos. Realmente solamente, hermanos, Él escucha a aquellas personas que están anhelando con todo su corazón ser semejantes a Cristo. Y que tarde o temprano lo serán o lo seremos como Él. Aquel que no tenga, hermanos, este deseo en su corazón de ser conformado a Cristo, Dios no lo va a escuchar. Porque, hermano, Él no tiene otro plan para nosotros. Él lo único que desea de nosotros es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Todos ustedes, hermanos, han leído, han escuchado aquella, cuando el Señor se transfiguró en el monte, ¿se acuerdan? Se transfiguró, o sea, cambió de forma, de figura, cambió de naturaleza. Y dice, hermanos, que Dios habló desde el cielo y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego dijo algo muy tremendo, dijo, a Él oíd, a Él oíd. ¿A quién hay que oír, hermanos? A Él. Dígale al que está a su lado, dígale, a Él es al que hay que oír, a Cristo. Yo sé que Él puede hablar a través de un hombre, hermanos, no de todos. Cuando escuchamos el profeta moderno, hermano, cuando escuchamos a mucho apóstol moderno, mucho pastor moderno, uno dice, no, Dios no está hablando a través de él. Eso que él está diciendo, eso no es Dios. Porque eso que está diciendo, hermano, no me va a transformar. Porque eso que está diciendo no me va a hacer semejante al Señor. Y entonces aquí, hermanos, sería importante que ustedes cuando lean el Evangelio pongan cuidado, hermanos, cómo Jesús hablaba. ¿Qué era lo que Jesús le pedía al Padre? Para que nosotros, hermanos, lo pongamos en la balanza cuando escuchamos a un predicador hoy. Sí, cuando usted venga, hermano, si me escucha a mí, ¿de qué está hablando ese pastor? ¿De qué nos está predicando ese hombre? ¿De qué nos está hablando? ¿Será Dios a través de él o será él mismo el que está hablando? El que es de Dios, dice también la Biblia, la palabra de Dios oye. Ok. Yo quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Por qué el Padre, hermanos queridos, por qué el Padre oía a Jesús? ¿Usted se ha preguntado alguna vez, por qué el Padre oía a Jesús? Porque, hermano, Jesús afirmaba eso. Y yo estoy seguro de que ni una sola de las peticiones que Jesús le hizo al Padre, a su Padre, se quedó sin respuesta. No hay una sola petición de Jesús que el Padre no la escuchara. ¿Por qué el Padre oía a Jesús? Yo creo que si me fuera persona por persona, oiríamos 3, 4, 5 o hasta 10 opiniones diferentes. Tal vez la más común de todos sería, pero es que porque Él era el Hijo de Dios. Ok, cierto, Él es el Hijo de Dios. Pero mi pregunta para ustedes, otra pregunta, ¿cuántos de los que están acá son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Eres hijo de Dios?
Porque la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, sino de Dios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este Jesús de Nazaret de los evangelios, que el Padre oía, y que les estoy preguntando por qué el Padre lo oía a él? Simplemente si lo oía es porque él era su hijo. Pero los hijos de Dios, hermanos, los hijos se parecen a los padres. Aún en la vida natural, si a mí me hacen un examen de ADN, yo tengo el mismo ADN de mi papá. 99.99% de las características o del ADN de mi padre lo tengo yo, y por eso es que soy hijo del Señor que se llamaba don José Marín, que me engendró a mí. Igual ustedes, todos ustedes, hermanos, le hacen un examen a su papá o a usted, hermanos, de ADN, y usted sale exactamente idéntico a su padre, porque usted es hijo de él. Bueno, hermanos queridos, si nosotros realmente somos hijos de Dios, entonces nosotros debemos de ser semejantes a Él. Y aquí es donde está el asunto, donde comienza, hermanos, el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, una cosa es que hayamos sido engendrados por Dios, y otra cosa es que estemos creciendo cada día a esa imagen y a esa semejanza. ¿Por qué el Padre oía a Jesús? Porque la misma razón por la cual el Padre oía a Jesús es por la misma que nos va a oír a nosotros también. No solamente porque era hijo, sino vean lo que dice la Escritura. Porque estamos hablando, hermanos, que la clave para que Dios nos escuche a nosotros es que nosotros escuchemos al Padre, que nosotros escuchemos a Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a oír a Dios, entonces Dios no nos va a oír a nosotros. Porque el Padre oía a Jesús. Vean lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 8. Vamos a San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 8. Versículo 29, 28. Ojo, vamos con cuidado. Versículo 28, Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¿Quién enseñaba a Jesús? Realmente los hijos debemos aprender de los padres. Yo tengo recuerdos de mi papá biológico. Mi papá me enseñó bastantes cosas. Bastantes cosas me enseñó él, las aprendía de él. Yo no las fui a aprender del vecino. Yo no las aprendí, hermanos, del profesor. No, yo las aprendí de mi papá. Bueno, de eso está hablando el Señor. Jesús dice, versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces quiere decir que Jesús oía al Padre, y entonces lo que Jesús oía del Padre era lo que Jesús hablaba. Amén. Sí dice eso ahí, ¿verdad, hermanos? O sea, si es eso lo que están viendo. Jesús aprendía del Padre. ¿De quién estamos aprendiendo nosotros, hermanos? O sea, ¿quién nos está enseñando a nosotros? Tal vez ustedes dirán: el pastor Gerardo. Hermano, mi enseñanza, no sé si lo han notado, que mi enseñanza es empujándolos hacia Él. A mí llega un joven a la iglesia, hermanos, y me pide consejo. Llegan resentidos con el papá o con la mamá. Los escucho, oro por ellos, pero después, hermano, le digo: mira, vaya, escuche a tu papá, escuche a tu mamá, honre a tu papá, honre a tu mamá.
Porque cuando tú honras a tus padres, y honrar a los padres tiene que ver con oírlos y obedecerlos, a usted le va a ir bien en la vida. Escúchelos, respételos, obedézcalos. Yo no voy a tomar el lugar del papá. Yo no soy el papá. Hoy tenemos un montón de predicadores, hermanos, que se autodenominan padres espirituales. Yo no soy su padre, hermano, en el sentido espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces lo que yo tengo que hacer, y cualquier predicador debe hacer, es, me perdonan el término, empujar a las personas hacia el Padre. Que el Padre los enseñe, que el Padre les hable, que el Padre les diga: ven, hermano. Y entonces cuando usted entiende esto, usted le va a decir: Padre, yo necesito oírte, yo quiero aprender de ti, yo quiero escucharte a ti, yo quiero que tú me hables. Y a veces las palabras del Padre son, hermanos, direccionales, y a veces las palabras del Padre son correctivas. Correctiva me refiero, o formativas, transformadoras. Y Jesús era lo que era porque él escuchó al Padre. Un día el diablo le habló a él también. ¿Se acuerdan que el diablo le habló? Todo esto te daré si postrado me adorares. Él pudo haber dicho: wow, sí, yo quiero esto que me está ofreciendo el diablo. Pero él dijo: no. Él le dijo: Satanás, ¿sabe qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él estaba diciendo: yo no vine a escucharte a ti. A mí no me interesa lo que tú me digas. A mí no me interesa tu palabra ni tus ofrecimientos. A mí me interesa lo que mi Padre Celestial me diga y me dé. Y esa debe ser nuestra actitud, iglesia. Oírlo a Él. ¿Por qué el Padre oía a Jesús? Porque para Él esa era su vida. La vida de Jesús estaba en la palabra de su Padre. La vida de nosotros tiene que estar también en la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver el versículo 29. Versículo 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo había dejado nunca solo? Dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Podía el Señor Jesús hacer lo que no le agradaba al Padre? Claro que sí, lo podía hacer. Pero Él, hermano, dice la Biblia que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces, hermano, Él comenzó a crecer, guiado, enseñado por el Padre. Dice, lo vimos en una predicación que dio el apóstol Alex de la verdadera natividad, o de la verdadera Navidad. Dice que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice la Biblia que crecía. Él tenía un crecimiento, hermano, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Ese es el mismo crecimiento que tenemos que tener todos nosotros. Debemos de crecer en estatura. Bueno, hermanos, los que llegamos a metro, yo mido 1,62 m, ya no paso de esto. Pero no me preocupa tampoco. Hermanos, en sabiduría, yo todavía sigo creciendo en eso. Y el único crecimiento en sabiduría que yo puedo tener me lo tiene que dar mi Padre. Por eso Pablo decía que oráramos por el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero casi nadie ora por eso. Casi nadie ora al Señor por espíritu de sabiduría y de revelación. No, si oramos por cosas de este mundo, por ver cómo yo gano, hermano, por ver cómo yo puedo tener más que todos los demás, lo mejor y lo mejor y lo mejor que otros, para sentirme más que ellos y pensar que porque tengo lo mejor y más bonito que otros, yo soy un verdadero hijo de Dios, hermano. Pero no pedimos por sabiduría. Déjeme decirle que lo que nos identifica como hijos no es la ropa, no es el carro, no es la casa, no es el estudio, no es nada de eso. Lo que nos identifica como hijos de Dios es que tengamos la misma sabiduría de Dios. Y esa sabiduría viene de Dios. Amén. Y entonces dice el Señor, dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo.
del Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nadie puede hacer, hermano, lo que le agrada al Padre si primeramente no lo escucha. Entonces tenemos un montón de gente haciendo cosas que Dios nunca le ha dicho. Tenemos, hermanos, mucha gente haciendo cosas que Dios nunca le dijo que las hiciera. ¿Usted cree que usted está haciendo lo que a Dios le agrada? Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, porque estoy respondiendo a la pregunta: ¿por qué el Padre oía a Jesús y por qué nos va a escuchar a nosotros? También vamos a ver aquí mismo en este Evangelio de San Juan, pero vamos a ver el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Dice, verso 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué él estaba poniendo su vida? Porque el Padre quería que la pusiera. Era algo que él escuchaba. Vamos a ver otro pasaje más de la Escritura. Pero quizás, hermanos, la razón por la que el Padre oía a Jesús es porque Jesús buscaba la forma de oír a su Padre. Nosotros tenemos, hermanos, que buscar la forma. Nosotros tenemos que buscar la manera de poder oírlo a Él. Mira lo que dice en el libro de Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así: enseguida, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Era una costumbre del Señor apartarse, estar a solas con su Padre, apartarse. Dígale al que está a su lado: hay que apartarse. Dígale al que está a su lado: tenemos que apartarnos. Para oírlo a Él, para ser direccionados por Él, para ser corregidos por Él. Claro, hermano, un hombre así, cualquiera de nosotros, cualquiera, y que deberíamos de ser todos, hermanos, tuvo una tremenda victoria. Había multiplicado panes y peces. Este acontecimiento está sucediendo después de la multiplicación de los panes y los peces, que había alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No fue a buscar el aplauso de la gente. No fue, hermanos, para que todo el mundo dijera: hey, él, poderoso ese hombre. Viera lo que hizo con 5 panes y 2 peces, los multiplicó y nos dio de comer a todos los que estábamos ahí. No, él no fue a buscar un aplauso. Él no fue a buscar un reconocimiento de la gente. Él se apartó y se fue al monte, a un monte apartado. Él con su Padre solo. Dios, hermano, no nos puede hablar a nosotros en el tumulto, en el bullicio. Dios no nos puede hablar a nosotros, hermanos, si no nos apartamos con Él. ¿Por qué el Padre oía a Jesús? Porque Jesús, hermano, se salía del tumulto, de la bulla. Él quería ser oído por su Padre, y él quería que el Padre le hablara también a él. Este deseo tiene que brotar en nosotros hoy, hermano. Yo creo que hay un montón de personas que no quieren esto, que no quieren, hermanos, apartarse para estar a solas con el Señor. O sea, yo sé que donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Yo lo entiendo perfectamente esto. Pero eso no significa
que nosotros no debemos de buscar un lugar día a día donde estemos tranquilos, donde no haya ruido, donde nada nos interrumpa, que lo entendamos, que las esposas nuestras lo entiendan. Gracias a Dios por mi esposa, porque hermanos, cuando los hijos míos eran niños, ella les decía a sus hijos: no interrumpan a su papá, está orando. Y entonces ellos aprendieron, hermanos, a dejarme ahí solo. Orar no es solamente estar de rodillas y hable como una ametralladora. Orar también es sentarnos y esperar pacientemente a que Dios también nos hable. Vamos a ver otro pasaje más de la Biblia. Vamos a ver Lucas capítulo 5. ¿Por qué el Padre oía a Jesús y por qué nos va a escuchar a nosotros? Capítulo 5, versículo 15. Dice así: Lucas capítulo 5, versículo 15. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Verso 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Creen que lo escuchaba Dios, su Padre? Claro que lo oía. ¿Lo escuchaba el Señor? ¿Escuchaba el Padre a Jesús? Claro que lo escuchaba, hermanos. Claro que lo oía. Claro que lo escuchaba. ¿Por qué lo escuchaba? Porque Jesús quería, hermano, hacer la voluntad de su Padre. Porque Jesús quería oír la dirección de su Padre. Pregunto, hermano, ¿usted quiere oír la dirección de su Padre? De su Padre Celestial. Entonces, hermanos, hay tres cositas que quiero ya para terminar en esta mañana, que nosotros, hermanos, deberíamos de hacer si queremos ser oídos por Dios. Qué maravilloso es cuando Dios oye al hombre. Pero Dios no va a escuchar a nadie que no esté dispuesto a escucharlo a Él primero. Y si nosotros queremos, hermanos, que Dios nos escuche, nosotros tenemos que oírlo a Él primero. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer algo al respecto. Yo le llamo a eso llamar la atención de Él. Tenemos que llamar la atención del Señor. A Él, hermanos, Él habla con las personas que llaman su atención, pero que llaman su atención con actos que lo impacten a Él. Actos que lo impacten a Él. Vamos a ver uno, por ejemplo. Le doy los tres, hermanos, para que los tengan presentes y luego se los explico. Lo primero que nosotros debemos de hacer para ser oídos por Él, lo primero es: debo desear oírlo a Él. Debo desear oír a Dios. Si usted a mí me pregunta: pastor, ¿por qué usted desea oír a Dios? Porque sus palabras son palabras de vida eterna. Porque cuando Él me habla, hermanos, Él me transforma. Porque todo lo que Él hace con nosotros lo hace a través de su palabra. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Hay muchas opciones. Se puede ir al psicólogo, se puede ir al psiquiatra, se puede ir al médico, se puede ir al pastor, al apóstol, al consejero. Se puede ir a todos ellos, hermanos. Pero ninguno de ellos tiene palabras de vida eterna para nosotros. Por eso fue que Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él quiere hablar contigo, hermano. Él quiere transformarte. Él quiere que usted aprenda a Él, no solamente de Él. Él quiere que aprendamos a Cristo. Y aprendemos a Cristo oyéndolo a Él.
escuchándolo a Él. Si en algún momento, hermano, si usted le dice: Señor, yo estoy deseando oírte, yo quiero oírte, Dios ve esa actitud tuya y usted hace algo al respecto para ser oído. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo, hermano? Que para ver, comenzó a pegar gritos detrás del Señor. Ese acto de Bartimeo le llamó la atención a Jesús. A Jesús, hermano, lo hizo detenerse. ¿Ustedes creen que no habían más ciegos en Israel? Claro que habían un montón de ciegos, hermanos. Y no a todos los ciegos que habían el Señor los sanó. Él sanó a unos cuantos. Pero ¿sabe por qué los sanó? Porque ellos, voy a hablar de Bartimeo, porque Bartimeo, hermano, no era que quería ver el paisaje. No era que Bartimeo quería ver la luna roja. Bartimeo lo que quería era ver a Jesús. Y entonces cuando Jesús lo oye gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús se detuvo. Eso que él viene haciendo, gritándolo, era llamando la atención. De hecho, la gente que estaba alrededor de él lo comenzaron a callar. Deja de estar gritando, cállese ya, gritón. Pero él gritaba más fuerte. Si ustedes leen los pasajes lo van a ver. Y entonces eso provocó que el Señor se detuviera para sanarlo, para devolverle la vista. Y cuando Bartimeo, hermano, recobró la vista, dice textualmente la escritura que Bartimeo lo seguía a él. O sea que Bartimeo quería verlo para seguirlo. No era para ver el panorama, no era para ver a las mujeres, no era para ver las cosas del mundo. Él quería ver para seguir a Jesús. Y entonces cuando hay una persona, hermanos, que quiere oírlo, debe comenzar a llamar la atención del Señor. Quiero oírte, Señor. ¿Y por qué quiere oír a Dios? ¿Porque tiene comezón de oír? ¿O porque yo entendí que yo necesito ser como Él y que no puedo ser como Él por medio de sacrificios y por medio de holocaustos, como leímos en el Salmo? Sino que para ser como Él yo tengo que oír la palabra que sale de su boca, porque sus palabras son espíritu y son vida, porque sus palabras nos transforman, porque cuando Él habla el muerto resucita, cuando Él habla el ciego ve, cuando Él habla, hermano, las cosas son transformadas. Todo lo hizo Él hablando. Yo quiero oír al Señor, yo quiero que Él me hable. Y cuando usted comienza a desesperarse por oírlo, Él le va a hablar. Entonces lo primero es: debo desear oírlo, que nuestro oído no sea abierto. Número 2, si queremos oír al Señor, tenemos que salirnos del bullicio del mundo, hermanos. De todo este trajín que hay en este mundo, de todas estas distracciones que encontramos en el mundo. Puso una imagen un día de estos, publicó el pastor Alex, y el texto de la imagen dice: si la gente entendiera, bueno, más o menos así dice, si la gente entendiera el verdadero significado de la Navidad, las tiendas estarían más vacías y las iglesias estarían más llenas. Pero no lo entienden. Porque si lo entendiéramos, hermanos, posiblemente sucedería eso. Pero, hermanos, la gente le gusta el trajín, la gente le gusta andar me perdonan la palabra, así, en las pelotas, hermano, en las pelotas de gente. Y hermanos, va a ser muy difícil que Dios nos hable así. Si usted no sale de su internet, si usted no sale de su Facebook, si usted no sale de su YouTube, mi hermano, ¿cómo espera que Dios le hable? Y lamentablemente, hermanos, y desgraciadamente algunos tienen, hermanos, su Facebook y tienen ahí, hermanos, ya lo usan para ver cosas que no deberían de ver. Pornografía, por decir algo.
para ver el horóscopo, para ver, hermanos, predicciones. ¿Cómo espera que Dios le hable? Vas a tener, hermano, yo creo que algunos van a tener que cerrar o por lo menos amarrarse en los pantalones o las enaguas y decir, yo no voy a estar tan metido más en esto. ¿Vieron a Jesús, hermanos? ¿Qué hacía Jesús? Cuando la fama de él se comenzó a correr, hermanos, en vez de salir para que todo el mundo lo viera, más bien se apartó. Más bien se apartó. Hoy más bien, hermanos, la gente quiere incomodarse a conocer, que nos conozcan, que nos vean. Jesús más bien se apartaba. Se salía del bullicio, se salía del tumulto, se salía de entre las multitudes. Salía un rato, hermano, a las multitudes para hacer lo que el Padre le decía en la soledad que hiciera, y después de nuevo otra vez. ¿Por qué? Porque el deleite del Señor no estaba en las multitudes. El deleite del Señor no estaba en ver el montón de gente aclamándolo, sino que la felicidad del Señor, y la tuya y la mía, hermano, ¿dónde está? Es en la presencia de Dios, en oír a Dios. ¿Cuánto hará que usted, mi amado, no tienes tiempo para el Señor? 2 horas, 3 horas metido ahí en internet. Entiendo los que trabajan en esto, los que tienen que usar internet para trabajar, lo entiendo. Hasta, hermanos, hasta por el Facebook se hace, me perdonen la palabra, se hacen lances, ¿verdad, Pablo? ¿Verdad? Que hay gente que hace su lance por internet. Caen, hermanos, en esas cosas. Jesús dijo que cualquiera que mirara a una mujer con mal deseo ya había adulterado. Entonces, hermanos, si una persona ve pornografía, esa persona es un adúltero. Está adulterando. Yo sé que Dios le está hablando un montón acá. Lo mismo una mujer, si una mujer ve con mal deseo, ya adulteró. No provoquemos, hermanos, ya que usted sale, le gusta tomarse fotos y todo eso y subirlas, por lo menos salga decente. Por lo menos salga decente. No salga ahí sin camisa. No salga ahí, hermana, con sus escotes. Ya se me hizo legalista el pastor. No, hombre, qué pereza con ese pastor. No, es que yo estoy hablando, hermanos, de oír a Dios. De la necesidad más grande que nosotros tenemos es que Dios nos escuche, pero Dios no nos va a escuchar si nosotros no estamos dispuestos a escucharlo a Él. Y entonces estoy, hermanos, diciéndoles, quitemos esto otro, para que nosotros podamos oír a Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios? ¿Está Dios tratando con usted? Y usted dice, yo sé que Dios está tratando conmigo. Yo sé que Dios está tratando conmigo. Y entonces, si Dios está tratando con usted, felicitaciones, Dios te está hablando. Así es como Dios habla. De repente usted comienza a sentirse mal por esto y a sentirse mal por lo otro, y comienza a sentir deseos de cosas espirituales. Comienza a tener deseos, hermanos, de orar, de estar a solas con el Señor, de leer las Escrituras, de conocer más de Él, de oírlo a Él. ¿Cuánto hace que no siente usted eso? Que se levanta y hasta pereza de venir, hermanos, a la reunión. Ustedes se acuerdan de Marta y de María, ¿verdad, hermanos? Una historia muy famosa. ¿Saben cuál fue el secreto, hermanos, de María? Que María se sentaba a los pies del Señor a oírlo a Él hablar. Jesús llegó a la casa de Marta y de María, y Marta, hermano, estaba afanada, y más bien estaba enojada con su hermana María, porque María estaba sentada a los pies. Literalmente María se sentaba a los pies de Cristo a oírlo a Él. Wow. Y Marta estaba afanada y preocupada. Y Marta le dijo, Señor, no te molesta, Señor, ver a mi hermana aquí sentada a tus pies, y yo, Señor, haciendo de todo me lo dejó a mí, por estar oyéndote a ti, no hace nada. Y entonces Jesús le dijo, Marta, Marta, muy turbada estás
muy turbada y afanada estás. Una cosa es necesaria y tu hermana ha escogido la mejor parte y esa nunca le va a ser quitada a ella. Todos nosotros habremos algún día escuchado o leído Romanos 10, 17. Cuando lo leemos en la versión de las Américas, Romanos 10, 17, ¿sabe cómo dice? La fe viene por el oír y el oír a Cristo hablar. Así dice literalmente, hermanos, en la versión de las Américas. Que la fe viene. La fe no es algo que le dieron a la persona el día que reconoció a Jesucristo como Señor, sino que la fe es algo que tiene que estar viniendo y viniendo y viniendo. Si habláramos de uno de los beneficios de oír al Señor, es que la fe viene por el oír y el oír, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 3, hermanos, si queremos oír al Señor, debemos de apartarnos para Él. Dijo Pablo, si vivo, para Él vivo. ¿Para quién vive usted? Hoy vi una publicación, hermanos, que decía así. Decía, Cristo es para nosotros y Él vive para nosotros. Digo yo, wow, qué mentira. Eso no es verdad. Así no es como dice la Biblia. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos. No es que Él vive para nosotros, sino que nosotros debemos de vivir para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos para Él o somos del Señor. Estamos apartados para Él. Nos hemos apartado para Él. Que usted, hermano, es consciente de que usted, esta vida que está viviendo es para Él. Que usted, hermano, existe para vivir para Él. Y entonces cuando entendemos esto nos apartamos para Él. ¿Saben qué es el matrimonio, hermanos? El matrimonio, casarse uno, es terminar un tipo de vida para comenzar un nuevo tipo de vida. Ya cuando yo era soltero, yo me podía ir a la hora que quisiera, yo podía llegar a la hora que quisiera a mi casa. Nadie me tenía que decir nada. Soy libre, estoy soltero, no tengo quien me caliente las orejas. Pero una vez que me casé, el asunto cambió. ¿Por qué? Porque tengo esposa. Y también así debe ser la esposa. Se perdió una libertad. Ahora el marido vive para la esposa y la esposa vive para el marido en el plano natural. ¿Será así? Y en el plano espiritual recuerde que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces usted, hermanos, usted es la esposa. Entonces usted vive para Él. Porque Él se entregó por usted. Es muy bonito, hermano, demandar cosas y nosotros no estar dispuestos a hacer nada por el otro. Y entonces, hermanos queridos, todo esto lo podríamos resumir en llamar la atención del Señor. Vamos a ver eso, hermanos. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Veamos un hombre, hermanos, que llama la atención del Señor. ¿Cómo al Señor le gusta cuando nosotros, hermanos, determinamos llamar la atención de Él? O sea, que Él se vuelva a nosotros también. Que Él quiera, hermanos, oírnos a nosotros, pasar tiempo con nosotros también. Mira lo que dice en el capítulo 19 de San Lucas, versículo 2. Dice así: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué no podía ver a Jesús? Alguien podría decir porque era muy chaparro, porque era enano, porque era pequeño. Pero gracias a Dios el texto no dice eso. Dice que él procuraba, versículo 3, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol. De alguna manera se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ahí. Y entonces se fue adelante y se subió a un árbol. Dijo, por aquí pasa y yo quiero verlo.
Versículo 4 dice: corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué maravilloso, hermanos, porque toda la multitud que iba, a ninguno de los que iban haciendo molote, Jesús le dijo: hoy tengo que ir a tu casa. Se lo dijo a Zaqueo. ¿Por qué, hermanos? Porque Zaqueo llamó la atención. Zaqueo hizo algo para que el Señor se fijara en él. Cuando nosotros, hermanos, deseamos oírle y comenzamos a decirle: Señor, abre mis oídos, yo quiero escucharte. Cuando tú le dices, cuando tú comienzas a salirse del bullicio, de las distracciones, de los placeres del mundo, para oírlo a él, el Señor ve eso. Cuando usted decide apartarse para él, vivir para él, esas cosas Dios las ve. Y cuando Dios ve esas actitudes en nosotros, entonces a nosotros nos van a pasar cosas como a Zaqueo también. Qué maravilloso. Yo muchas veces, hermanos, que leo esto, son uno de los pasajes que más me impactan de la Biblia. Yo sé que a muchos de los que le impactan son los milagros y todo, pero a mí me impacta hermanos. ¿Por qué? Porque es muy extraordinario ver a este hombre Zaqueo, que era muy rico, era el principal de los publicanos, tenía mucho dinero. No, obviamente se ve que el dinero no lo había llenado, que la riqueza no lo habían satisfecho o satisfizo, y que él buscaba algo más que eso. Y cuando él oyó hablar de Jesús, cuando él, hermanos, supo de Jesús, él dijo: yo tengo que verlo a él. Yo tengo que hacer algo porque yo quiero verlo. De seguro que él quería más que verlo, seguro él quería oírlo. Y hizo lo que hizo, hermanos, que parece vergonzoso, pero vaya que llamó la atención del Señor. Que usted un día, hermanos, cierre su Facebook, que pasas tanto tiempo ahí y diga: no hago más esto. En vez, paso tanto tiempo acá, me voy a apartar para estar a solas con Dios. ¿Usted cree que el Señor no va a ver eso? Que usted se está saliendo, hermano, de algo porque usted quiere oírlo a Él. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros que comience a oír al Señor, hermano, nunca jamás volverá a ser el mismo. La mujer que oiga al Señor nunca será la misma. El hombre que escucha a Dios nunca será el mismo. El problema es que no lo oímos. Vamos a escuchar a un predicador, vamos a escuchar a un profeta que nos comienza a profetizar riquezas y abundancia, nada más. Eso no es oír a Dios. Ese no es Dios, hermano. Ese no es Dios. Dios no nos profetiza de esas cosas. Dios no nos habla de esas cosas. El deseo de Dios es que nosotros conozcamos a Cristo y que nosotros escuchemos a Cristo. Que Dios despierte en cada uno de nosotros hoy un deseo, hermano, ardiente de escucharlo. Y cuando nosotros lo escuchamos a Él, Él también nos va a escuchar. Y entonces las estadísticas terribles que hay en el mundo van a comenzar a cambiar. Ayer les decía, hermanos, de un avivamiento que hubo en Gales. Oigan, hermanos, hasta tuvieron que cambiar los caballos. Los mineros que usaban los caballos para jalar el oro y lo que sacaban, hermanos. Y los caballos, hermanos, cuando vino ese avivamiento en Gales, y eso está escrito, hermanos, en la historia,
Los caballos ya no conocían a aquellos amos, a los dueños, no los conocían, no sabían, hermanos, no los podían obedecer. Porque antes del avivamiento, el avivamiento es una manifestación, una venida gloriosa de Cristo al corazón de los hombres. Las cárceles se vaciaron, los policías no tenían nada que hacer. ¿Sabe qué hacían los policías, hermanos? Lo que hacían los policías ahora era acompañar a la gente a las iglesias, porque ya no habían maleantes, ya no habían ladrones, ya no habían asesinos, ya no había nada que hacer, hermanos. Ya la gente no robaba porque el Señor se había derramado sobre todos los hombres. Pero ¿saben por qué se derramó? Porque hubo un hombre, hermano, que oyó a Dios, que comenzó a oír a Dios, y Dios lo comenzó a oír a él, y este hombre comenzó a orar por su país para que hubiera salvación. Oh Dios mío, que se levante hoy acá un hombre, una mujer que comience a oír a Dios, y vamos a tener un avivamiento también. Las cárceles se vaciaron, los bares los tuvieron que cerrar, y los policías ya no tenían nada que hacer. Y los caballos, eso es lo más impresionante. Los mineros tuvieron que cambiar los caballos, porque antes de que Cristo llenara el corazón de estos mineros, estos hombres trataban a los caballos a garrotazos y hermanos, a patadas, a golpes literalmente. Y solo así entendían los caballos. Pero después de que Cristo comenzó a llenar el corazón de cada uno de estos mineros, ya estos mineros comenzaron a amar a sus caballos. Ya no les pegaban, ya no los maltrataban, ya no los agredían. Y ahora los caballos estaban confundidos. Ellos no sabían, hermanos, cómo obedecer, porque ellos habían crecido siendo maltratados. Oiga hasta donde llegó el cambio de Dios en estos corazones de estos hombres, que hasta a los animales trataban bien, que hasta a los animales comenzaron a amarlos. Eso sucede, hermanos, cuando un hombre o una mujer, porque aquí no hay acepción, comienza a oír a Dios, y Dios comienza a mover a ese hombre o a esa mujer a orar, y las estadísticas de una nación comienzan a cambiar. 160 matrimonios, 16 matrimonios por día se divorcian en Costa Rica. 160, cada 10 días 160, cada 30 días 480. ¿Cuántos en el año? Y muchos de esos matrimonios son cristianos. El miércoles o el jueves mataron a 3 mujeres e hirieron o mataron a 3 personas en una fiesta por allá en Turrúcares, hermano. Llegaron los sicarios simplemente, hermanos, y volaron bala y mataron a la gente ahí. ¿Usted se imagina el dolor que han de haber sentido los padres de esas jóvenes que estaban ahí, que las mataron? Dicen que este año ha sido el más violento de todos los años en este país. El jueves o el viernes, hermanos, una niña de 13 años se ahorcó en Limón. Se ahorcó. ¿Se imagina el dolor de la mamá? 13 años. Yo les decía, hermanos, la semana pasada que hay un montón de gente que mueren antes de tiempo, como por ejemplo esta niña. No creo que haya alguien diciendo que era la voluntad de Dios, no creo. Dios no quiere que nadie se muera antes de que el propósito de Él se cumpla en el hombre. Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere que ningún pecador se muera siendo pecador. Él derramó su sangre en la cruz, dio su vida para que todos los hombres conozcan y seamos transformados a la imagen de Dios. Ya basta, hermanos, de un cristianismo barato. Ya basta de escuchar, hermanos, a cualquier predicador que se le ocurre ponerse a hablar ahí lo que se le ocurre a él, lo que se le venga a la mente.
Viene diciembre, hermanos, y lo que comienza uno a escuchar es: haga pacto, haga un pacto para que tenga su casa, haga un pacto para que Dios le dé. Ven, hermanos, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y crímenes allá, y muertes por acá, y divorcios por allá. Y un tipo, hermano, perdónenme la expresión, y un tipo ahí diciéndole a la gente: claro, hermanos, como ven que en diciembre hay mucho dinero, entonces, hermanos, se ponen como un lagarto. Ya, hermanos, usted a mí nunca me va a escuchar hacer eso. Las enseñanzas que hemos dado, hermanos, en enero, en febrero, en marzo, con respecto al honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, es lo mismo que van a escuchar en diciembre. No vamos a cambiar, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero, hermanos, de repente aparece alguien ahí y hermanos, diciéndole: haga de su ofrenda, entre más grande sea, más grande es lo que Dios le va a dar. ¿Acaso que nosotros damos para que Dios nos dé? Hermanos, nosotros no damos para, nosotros damos porque. ¿Se lo repito? Nosotros no damos para, nosotros damos porque. No damos para que nos den, damos porque Él es bueno, porque nosotros lo amamos a Él y lo honramos a Él. Y damos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Si hay, hermanos, de lo mucho damos y de lo poco también damos, y punto. Pero no para, sino porque. Ese no es el evangelio. Eso que usted escucha en radio y televisión, ese no es el evangelio de Cristo. Esa gente no están oyendo al Señor, ellos están oyendo a cualquier otro. Y los que se prenden a oír a esta gente tampoco están oyendo a Cristo hablar a través de un hombre. Mientras que tenemos un mundo, hermano, pasando lo que está pasando. Madres llorando por el dolor de sus hijos, padres llorando por el dolor de sus hijos, familias desintegrándose, cárceles llenándose, sicariatos en abundancia creciendo. Y todo, ¿sabe por qué, hermanos? Porque nosotros no hemos decidido oír al Señor. Porque cuando lo oímos a Él, se despierta algo en nosotros que nos va a llevar a orar a Él. Y Él nos va a oír. Pero no vamos a orar cualquier cosa. Porque cuando usted oye al Señor, usted es transformado. Y entonces ese hombre que está oyendo al Señor es un hombre que va a ser como Cristo, o una mujer que va a ser como Cristo. Y cuando ese hombre ora o esa mujer ora, el Señor lo va a escuchar. Lo que quiero decirles es que Dios oye la oración de todos aquellos que hemos sido o que estamos siendo transformados al Señor. Por eso la primera petición que tenemos que hacerle al Señor es: Señor, yo quiero ser como Cristo. Transfórmame, Señor. Quiero escuchar tu palabra para ser transformado por tu palabra. El Señor nos cambia por su palabra. Amén. Entonces, hermanos, comencemos a hacernos oír. Haga cosas que Dios diga: wow, este está haciendo algo, está cambiando, está tomando decisiones porque me quiere escuchar. Como Zaqueo, que no le importó la risa, la burla o lo que fuera, porque él quería verlo y oírlo. Y miren lo que le pasó a Zaqueo. Hagamos actos, hagamos cosas que al Señor le llame la atención. Que usted, hermano, antes se levantaba raspándola para irse para el trabajo, pero ahora vas a sacrificar media hora de tu sueño y te levantas media hora antes y usted dice: antes que todo, quiero estar un rato a solas con Dios. Quiero oír a mi Señor. Y dice el Señor: wow, está haciendo. Se ve que Él quiere oírme de verdad. Se ve que me quiere escuchar. Siéntate día a día a los pies de Cristo y escúchelo como María. O apártese, hermano, como el Señor se apartaba. Y entonces vamos a tener un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento, hermanos? ¿Cuántos les gustaría realmente un avivamiento? Hermano, que la policía diga: ya no tenemos nada que hacer. ¿Será que ya no creemos que Dios puede hacer eso en este tiempo? ¿Será? Claro, hermano, la fe viene por el oír y el oír. Cuando usted comienza a oír al Señor, hermano, usted se va a convertir en alguien que cree en la grandeza y en la magnificencia y en la supremacía y en la capacidad del Señor para hacerlo todo. Póngase de pie.